Luego de haber tenido un contundente y sorpresivo encuentro entre la familia Tennyson con las 12 chicas del Chaquetrix, Ben pasó un tiempo explicando el motivo de tal inesperado acontecimiento junto a la Galván y la Mecamorfa. Estando todos sentados al aire libre cerca del camper, aunque siendo algo notable de descartar era como las chicas estaban alrededor del castaño y este mismo se encontraba sentado en el regazo de la Tetraman. Bueno Ben, tengo que reconocer que llamar a más de una chica a la hora de resolver un problema es una buena idea, aunque creo que invocar a todas de golpe fue algo abrupto. Dijo Max viendo con bastante interés a todas las chicas, pues ver a una a la vez ya era algo normal, pero verlas a todas juntas realmente llamaba la atención en más de un sentido. En realidad, señor Max, quien llamó a todas fui yo, consideré que todas estarían ansiosas por salir, aunque reconsidero que pudo ser una decisión precipitada. Explicó Ultra T alzando un mano al hablar centrando la atención en ella asumiendo su parte de la responsabilidad. Sí, también lo sentimos, debíamos actuar con más calma en vez de dejarnos llevar por la emoción. Dijo Diana en nombre de todas. Mientras que las demás chicas asentían de acuerdo, aunque internamente no negarían que disfrutaron. O quizás habernos alejado más para no llamar la atención y que nos interrumpan. Dijo Kinecia para sus adentros, pensando que así el momento hubiese durado más tiempo. Aunque claro eso no tenían por qué saberlo. Bien, dejando eso de lado por un lado, me alegro de que todo haya salido bien, pero fue arriesgado modificar el reloj, pues hay mucho que no sabemos de él y pudo haber consecuencias, por lo menos debiste avisarnos lo que harían. Dijo en un tono tranquilo, pero se notaba un leve rastro de preocupación al pensar en las posibles consecuencias de tal acción. En eso tiene razón, pudo ser precipitado, pero me centré en ser lo más cuidadosa posible mientras lo hacía. Dijo Pura sentada en el hombro de Ultra T, asegurándose de no dejar nada al azar para evitar precisamente eso. Cosa a la que Max asintió. Puedo imaginarme que así fue, pero prométanme que no volverán a hacerlo, solo por precaución, si algo funciona es mejor no alterarlo. Indicó recibiendo el asentimiento de todos los presentes. Tal vez actúe de forma precipitada con lo de modificar el Chaquetrix y que este primer encuentro grupal no haya sido como lo tenía planeado, pero aún así estoy feliz de que haya funcionado y que estemos todos reunidos, ahora las cosas ahora serán más interesantes. Dijo Ben con una sonrisa, alegrando a las chicas a su alrededor. Mientras tanto Gwen observaba a todas con una mirada estoica y con algo de cansancio, notando lo bastante apegadas que estaban a Ben, como si fueran acosadoras a su parecer. Además de recordar cómo lo aplastaban con sus abrazos, pasándoselo entre sí como un muñeco de trapo con bastante entusiasmo. Cosa que por alguna razón le molestaba. Aunque decidió creer que se debía a que ellas podían ser bastante descuidadas midiendo su fuerza cuando se emocionan, pudiendo haber lastimado seriamente a Ben sin querer. Me alegro por ustedes y no tendría problema con que pasen el rato juntos, pero tendrá que ser para otro momento, ya es muy tarde y debemos descansar por lo que ustedes chicas deberían volver al Chaquetrix pues no hay suficiente espacio para todas en el camper. Anunció Max levantándose. Viendo cómo las chicas parecían algo decaídas e inconformes con la idea, pues querían pasar más tiempo con el castaño, quien tomó la palabra para subirles el ánimo. De acuerdo abuelo, pero ustedes adelántense, yo me despediré de ellas y les daré las buenas noches. Dijo el castaño a lo que el hombre mayor asintió con una sonrisa, muy bien, tómense su tiempo, Gwen y yo iremos a dormir. Dijo Max colocando una mano en el hombro de su nieta llevándola al interior del camper para darles algo de privacidad al grupo, ante la leve incomodidad de su nieta, oye abuelo, espera no me empujes. Se quejaba la joven entrando en el vehículo. De acuerdo chicas hay que descansar. Dijo el castaño levantándose. ¿De verdad tenemos que irnos tan rápido? ¿No preferirías pasar más tiempo con nosotras? Sobre todo, conmigo. Decía fantasmática, acercándose a Ben susurrando lo último a su oído de forma coqueta. En respuesta el joven sonrió firme en su decisión, sabiendo qué hacer en esa situación dándose la vuelta para encararla. Acariciando su mejilla derecha y dándole un beso en sus labios expuestos. Haciendo que abriera su único ojo a más no poder paralizada en su sitio con una expresión cómica en su rostro. Háganlo y les daré un beso de buenas noches a todas ustedes. Declaró con una sonrisa. Logrando su cometido y de forma entusiasta teniendo una leve pelea por ver quién sería la primera formaron una fila frente a Ben con Kinecia a la cabeza. Mientras que el castaño las veía con una sonrisa nerviosa y varias gotas en la nuca. Jeje las tengo haciendo fila. Pensó comenzando con lo prometido besando a la velocista quien correspondía con gusto. Buenas noches.
dijo Ben con cariño, tocando el símbolo en su vientre regresándola al Chaquetrix. Continuando Batorex, quien como era costumbre en ella, le dio un apasionado beso abrazando su cuello. Molestando al resto por su atrevimiento y Diamante, quien era la siguiente, sujetó a la intrépida chica de los hombros separándola de Ben y formando ataduras de cristal alrededor de su torso. Oye, suéltame, todavía no terminaba mi turno. Se quejaba la batería. No, ya tuve suficiente de tus atrevimientos salvajes contra Ben. Dijo la cristalina con un tono responsable. Puf, sí claro, seguro que solo actúas responsable para ocultar que quieres hacerlo tú misma. Dijo con una sonrisa burlona avergonzando a su captora, pareciendo haber dado en el clavo. No, no es cierto, ahora ya vete. Dijo nerviosa presionando el símbolo de la chica en sus manos. Mientras que las chicas veían con diversión la reacción de la Petrosapien y Ben por su parte se acercó a ella sujetándola de sus mejillas, acariciándolas suavemente para calmarla y darle igual al que se dieron cuando declararon su amor. Jeje, dulces sueños. Dijo el castaño presionando el símbolo en el hombro de la feliz chica. Continuando con Ultra T, seguida de Pura dándole un suave beso en sus labios a esta última por su pequeña estatura. La próxima fue Diana, quien lo alzó con ambos pares de brazos para luego darle un beso, continuando con Vulpina, quien similar a la Megawatt le dio un apasionado beso con lengua. Blaze por su parte le dio un beso más tranquilo, pero no menos cariñoso al igual que Nérida, Insectoide y Nemuri. Quedando únicamente Fantasmática frente a él, y la Ectonurite a lo largo de toda la interacción tenía un conflicto interno con sus emociones variando entre la molestia, impaciencia, vergüenza y anhelo. Sintiendo como le iba a dar una terrible jaqueca. Se supone que Ben sería solo mío y aquí estoy, compartiéndolo con las otras y esperando al final de una ridícula fila. El enano debería reconocer que soy mejor que todas ellas y quererme solo a mí, después de todo le ayudé a fortalecer su maná cuando más lo necesitaba. Debatía mentalmente, siendo traída a la realidad al sentir un suave toque en una de sus mejillas, observando a Ben frente a ella sonriéndole tranquilamente. Gracias. Dijo con simpleza provocando que ella lo mirase confundida. Gracias por ayudarme cuando te llamo, quizás yo pueda ser algo tonto o causarte molestias, pero estoy agradecido de que estés allí cuando lo necesito. Decía con calma refiriéndose a la ayuda que le dio en su enfrentamiento contra Zombozo y sus secuaces, y la ayuda que le dio para llegar con su familia luego de la pelea con Vilgax. Mientras acariciaba su cabello azabache, cosa que la relajaba ante el suave tacto, sintiendo como su enojo interno se disipaba. Por su parte el reencarnado sentía alivio y alegría de que, a diferencia de la línea original, Fantasmática no sea malvada. Dándole un beso que poco a poco aumentaba la pasión y el cariño, rozando su lengua con la de la mujer quien dio un gemido. Siguiendo el ritmo del castaño, abrazando su cuello mientras éste abrazaba su cintura. Separándose al cabo de varios segundos a causa de la falta de aire, viéndose con un sonrojo. En ese momento la Ectonurite no pudo evitar decir lo que sentía con unas simples palabras. Te amo. Dijo con una suave sonrisa. Y yo a ti. Respondió el joven con la misma expresión en su rostro. Antes de desapareciera en el destello de regreso al reloj y Ben sonrió pensando en que su idea haya dado resultado y entraba al camper para descansar. Esto no puede estar pasando. Exclamó con furia una siniestra voz resonando en la oscuridad. A la mañana siguiente, no perdiendo la costumbre de entrenar el par de jóvenes realizó su rutina habitual. Con la diferencia de que en esta oportunidad intentaban medir sus límites físicos actuales al usar maná en sus ejercicios, aumentando su resistencia al menos el triple de lo que sería normal para personas de su edad. Y eso sin usar el máximo de sus capacidades mágicas, idea que fue sugerida por Gwen, quien curiosamente parecía estar un poco más apegada a Ben si alguien más los viese. Resaltando más este hecho cuando descansaban y meditaban. Pues en este último caso la chica había sugerido estar apoyados espalda con el argumento de que podrían concentrarse de mejor forma al sentir el maná del otro. No viendo fallas en esa lógica el castaño accedió, pues podría comprobar si era posible sentir las presencias de quienes lo rodean como en Dragon Ball. Mientras que por su parte Gwen se sentía cómoda y a gusto en ese tiempo compartido con Ben sin que otras personas los molestaran. Hasta que después de unas horas el trío retomó su camino llegando a la ciudad más próxima. Siendo un día caluroso comenzaron a caminar por la ciudad, viendo como en una calle había una larga fila de personas para entrar a una tienda de videojuegos debido a la salida de un nuevo juego de los sumos golpeadores. Cosa que les llamó la atención, pero no formaron parte de la fila pues a diferencia de Ben, al reencarnado no le interesaba mucho esa franquicia.
Además de que el juego en venta era prácticamente el mismo a que uno que ya tenía, pero con una que otra cosa distinta. Por lo que decidieron dirigirse a una librería a unas cuadras más lejos por sugerencia de Max, agregando que en dicho establecimiento había aire acondicionado. Pasando el rato en aquel lugar, el castaño reconoció algunos de los libros que tuvo que leer en su vida pasada para las pruebas de sus clases de lenguaje en su tiempo de estudiante. Aunque su atención se centró principalmente en un libro en específico en una estantería. Metro 2033. Leyó el título del libro en sus manos con una sonrisa. Siendo una de sus trilogías de videojuegos favoritas, cosa que le inspiró a comprar los libros para conocer a más profundidad la historia original. No me esperaba que te interesara un libro, Ben. Dijo la peli naranja a su lado viéndolo curiosidad. Pues he oído que la historia es buena, incluso tiene potencial para que lo adapten a un videojuego. Mencionó con una sonrisa, dando un leve spoiler de lo que ocurriría en 5 años más. Aunque Gwen solo se rió levemente por su entusiasmo. Tiempo después el trío salió de la librería con Ben habiendo guardado su libro en su mochila. En la cual guardaba su traje de vigilante en caso de que el deber los llamara. Costumbre imitada por Gwen por las reiteradas veces en las que tuvieron algún problema en las ciudades a las que iban. Cosa que no sería una excepción en esta ocasión, pues desde la tienda de videojuegos que habían visto anteriormente, rompiendo una ventana apareció un Tetraman masculino, vestido con la misma ropa que Diana. Desconcertando al hombre mayor y a la peli naranja al ver al alien desconocido, sin embargo, para Ben era una historia distinta. Pues sabía perfectamente quién era ese sujeto. Kevin. Pensó apretando sus puños por el enojo que sentía en ese momento, comenzando a correr a un callejón con el fin de colocarse su traje y pelear contra el joven mentalmente inestable. Mientras que el mencionado joven había sujetado una patrulla de policía que había venido al lugar al ser informados de lo sucedido en la tienda. Alzando el vehículo en el aire mientras que los policías dentro escaparon de este y corrían lejos de él. Cosa que hizo reír a Kevin antes de lanzarles la patrulla, afortunadamente fallando en impactarles. ¿Pero quién demonios es él y cuál es su problema? Cuestionó Gwen molesta, viendo como una esfera de energía morada fue disparada en dirección del alien explotando al impactar empujándolo unos metros. Para luego ver cómo Purple Guy, XLR8 y 4 brazos aparecieron en el lugar listos para encargarse del psicópata. Sorprendiendo a los civiles en la zona por su repentina aparición, al igual que a Kevin una vez que se recuperó de su aturdimiento, pero sonrió al reconocer al joven enmascarado. Comenzando a correr contra ellos para luego saltar, preparándose para dar un golpe descendente con sus 4 extremidades. En respuesta el joven creó una pared de maná resistiendo el impacto unos instantes hasta quebrarse, sin embargo, dejó expuesto a Kevin al perder el impulso. Recibiendo de lleno los golpes del par derechos de extremidades de la Tetraman femenina, mandándolo a volar por donde vino hasta chocar contra una pared. Pero antes de poder volver a arremeter contra el enmascarado, comenzó a recibir una serie de golpes en su cuerpo desde todas direcciones cortesía de la velocista, quien estaba bastante molesta con el peli negro al haber atacado a traición a Ben luego de que éste le haya ofrecido la oportunidad de elegir un mejor camino para mejor su vida. Queriendo aplastarlo a golpes sin piedad, sentimiento compartido por todas sus hermanas. Poco después más patrullas de policía habían llegado por ambos extremos de la calle en la que estaban formando una barricada y un helicóptero de Nóticas transmitía el conflicto. Kevin por su parte ya harto de los constantes ataques de la Kineceleran golpeó el suelo con todas sus fuerzas formando una gran onda de choque que agrietó el suelo y se propagó frontalmente en 180 grados. Aturdiendo momentáneamente a XLR8 al ser golpeada por los escombros que se alzaron por la onda de choque. Permaneciendo arrodillada sintiendo dolor por todo su cuerpo. Sin perder tiempo el mutante arrancó un poste de luz con un brazo y con los demás levantó un auto cercano lanzando ambos objetos a cada lado de la calle en dirección a los policías para ganar algo de ventaja sobre sus enemigos. Ben al ver eso corrió contra el poste de luz, el cual estaba más cerca a su posición, pero para su sorpresa no corrió a la velocidad que adquiría al invocar a la Kineceleran. ¿Pero qué rayos? ¿Por qué no funciona? Se preguntó confundido, pero al no ser momento para reflexionar se apresuró en lanzar sus látigos de maná al poste, logrando sujetarlo antes de golpear a los policías, además de dejarlo en el suelo frente a los vehículos. Mientras que Kinecía se levantó con la intención de correr en dirección al auto para alejar a los policías de la zona de impacto. Sin embargo, una barrera cubrió el auto en el aire y fue dejado suavemente en el suelo, siendo Black Cat la responsable de tal suceso.
quien había ido a ponerse su traje en un callejón cercano poco después de que comenzara la pelea. «Eres un maldito cobarde», dijo la Tetraman molesta al ver el acto tan rastrero de Kevin por involucrar a terceros en su lucha, por lo que corrió contra él lista para darle una paliza. A lo que el delincuente en respuesta sonrió con burla ante lo dicho por la mujer corriendo en su dirección, comenzando un intenso intercambio de golpes por ver quién sometería al otro, siendo Diana quien comenzaba a tomar la ventaja conectando varios golpes en su rostro y torso, cosa que a Kevin se le hacía cada vez más difícil bloquear. Pues la Tetraman tenía más experiencia en peleas a diferencia del joven que nunca peleó contra alguien que pudiera hacerle frente. Además de desconocer que las mujeres Tetraman eran naturalmente más fuertes que los hombres. Razón por la cual el modo de cortejarlas en su planeta natal era derrotarlas en una pelea. Acabando por ser derribado de un gancho en su barbilla. Sin embargo, a pesar del dolor en su cuerpo, Kevin se levantó impulsado por el enojo y su orgullo, no queriendo ser superado por nadie. Poco después el grupo Miliar Sect había llegado al lugar al ser informados de la situación, listos para tomar cartas en el asunto. Con una orden del teniente Steel acompañado por un escuadrón de 8 miembros. 4 de sus hombres se habían equivocados con unas bazucas de energía, mientras que los otros 4 tenían un arnés mecánico unidos a las armas con lo que parecía ser la fuente de energía. «Disparen a los objetivos», ordenó el teniente, a lo que sus hombres obedecieron de inmediato. Apuntando a todos los involucrados en la pelea. Para luego disparar rayos de energía concentrada, a lo que Ben y Gwen, incrédulos por lo sucedido, formaron densas paredes de maná logrando desviar la energía al cielo. ¿Pero qué demonios les pasa a estos sujetos? Somos de los buenos. Se quejaba la peli naranja molesta. Viendo al grupo miliar con enojo al casi recibir un ataque mortal. Reacción compartida por su primo, quien veía con un odio mortal a los hombres sabiendo quiénes eran y a qué se dedicaban. Malditos incompetentes, nunca aparecieron cuando se les necesitaba y ahora atacan a quienes han resuelto todos los conflictos alienígenas hasta ahora. Maldecía el castaño. Queriendo arremeter contra ellos y devolverles el ataque con un rayo de maná, pero se contuvo porque eso causaría mayores problemas a futuro. La velocista por su parte al ver el ataque inminente se desplazó de su posición a gran velocidad, igual de molesta que sus compañeros. Parece que Ben es el único hombre con cerebro en este mundo a la hora de hacer bien las cosas. Pensó la chica. Agradeciendo que el castaño haya sido el que encontrara el reloj y no un tonto como los hombres que había visto hasta ahora, como Jonah o esos militares. Mientras tanto con la Tetraman y el impostor, este último vio desde su posición como los hombres le apuntaban con su bazuca. A diferencia de la mujer que lo encaraba, estando de espaldas a los militares centrando su atención en él. Por lo que se le ocurrió una idea para escapar, logrando sujetar con todas sus fuerzas a Diana cuando se había acercado, momento en que los hombres habían disparado sus armas. Y mientras ambos forcejeaban logró dejar en el ángulo correcto a Diana para usarla como escudo recibiendo el disparo de energía directo en su espalda. Siendo mandada a volar hasta atravesar la pared de un local de pizzas ante la sorprendida y asustada mirada de sus compañeros. Mientras que Kevin sonrió ante el éxito de su plan y se alejó del lugar con un gran salto hasta el techo de un edificio. Eludiendo la arremetida de XLR8. «Maldito seas infeliz», gritó enojada la Kineceleran. Decidiendo ir en busca de su hermana. Mientras que la Tetraman sentía dolor en todo su cuerpo, teniendo una notable quemadura en la espalda, levantándose con algo de dificultad mientras se quitaba algunos escombros, a pesar de todo por fortuna su piel era lo suficientemente resistente para soportar ese impacto o pudo haber acabado mucho peor. Viendo sus alrededores notó como un cocinero del local la veía con sorpresa. ¿Se encuentra bien, señorita? Fue un duro golpe. Cuestionó preocupado pues él admiraba el esfuerzo de los héroes de las noticias. Sí, estoy bien, hace falta más que eso para derrotarme, aunque tú te encuentras bien. Respondió con orgullo para luego ver con preocupación e intriga la cara del hombre pues parecía estar repleta de cicatrices de quemaduras según su apreciación. Es una larga historia, pero no te preocupes por eso. Dijo Wade Wilson desestimando su preocupación. Diana, ¿estás bien? Preguntó la velocista al llegar al lugar, preocupándose al ver su estado recibiendo un asentimiento de su parte. Sí, Kinecía, solo unos cuantos rasguños. Respondió sonriendo levemente para disminuir sus preocupaciones, cosa que no parecía tener los resultados esperados, a juzgar por la mirada que le dedicaba, hasta que ambas oyeron la voz de Ben a través de sus símbolos. Chicas, rápido regresen al reloj, debemos irnos de aquí, luego nos reagrupamos. Dijo Ben por medio de sus símbolos escuchándose apresurado.
por lo que ambas asintieron y presionaron sus símbolos desapareciendo en un destello rojo. Ante la mirada del cocinero, de regreso con el par de jóvenes, luego de que Kevin escapara y Diana fuera alcanzada por el rayo Ben se preocupó demasiado por su estado, por lo que al momento en que Kinecia fue a verla les pidió que regresaran, pues el personal de secta aún seguía siendo una amenaza para ellos al estar en la línea de fuego de sus armas. Pensando rápido le dijo a Gwen que esté lista para disparar un rayo de maná a su señal. Levanten las manos y entréguense. Dijo el teniente Stell en un tono autoritario. A lo que Ben solo bufó con molestia, sabiendo por experiencia propia que esas palabras nunca tenían resultado, por lo que puso en marcha su plan. Lo lamento amigo, pero nadie irá con ustedes, a menos que digas, que dice un imbécil. Dijo el castaño con la intención de provocarlo. ¿Qué? Preguntó el rubio confundido, provocando que el joven comenzara a reírse a carcajadas de él por haber caído en su broma y Gwen lo acompañó en su risa a pesar de lo tensa de la situación. Molestando al hombre quien ya con la paciencia al límite les daría una última advertencia. No tengo tiempo para payasadas, obedezcan o abriremos fuego. Gritó molesto el hombre. Habiendo entendido la broma muy tarde. Ábreme esta. Respondió Ben concentrado maná en sus palmas. Acción imitada por su compañera quien con dudas por las acciones del castaño decidió confiar en él. Por su parte los hombres de Steel le solicitaron permiso para disparar, recibiendo la confirmación de su superior. Disparen. Dijo a lo que sus hombres no perdieron tiempo en actuar. A la par que los jóvenes disparaban sus rayos de maná igualando en potencia a los disparados por la milicia, formando una explosión acompañada de una gran nube de humo. Cosa que era lo que esperaba el castaño y tomando la mano de Gwen comenzaron a correr a un callejón cercano, alejándose del lugar sin ser vistos. Realmente estás mal de la cabeza. Dijo Gwen mientras corría. Ante la arriesgada idea de su primo, aunque mantenía una sonrisa oculta por su máscara. Al menos era algo que nadie esperaría y funcionó. Respondió Ben con una sonrisa victoriosa al ver cómo su plan de escape fue un rotundo éxito. Ahora debemos separarnos y cambiarnos, nos encontraremos en el camper. Dijo Ben. Corriendo por un callejón adyacente a lo que Gwen estuvo de acuerdo buscando un lugar donde poder cambiarse. Mientras tanto con el equipo SECT esperaron a que la nube de humo se disipara listos para confrontar al par de enmascarados. Desconcertándose al ver cómo ya no había nadie en el lugar, sin perder tiempo Steel ordenó a sus hombres que los buscaran y capturaran, mientras que por su parte Max suspiró de alivio al ver cómo habían escapado por lo que discretamente se retiró de regreso al camper. El personal registró el restaurante donde se encontraban 4 brazos y XLR8 no encontrándolas en el lugar. Y el mercenario de incógnito manifestó que se habían ido corriendo en una dirección aleatoria, cosa que era una mentira para ayudar a las heroínas. Mientras que el resto del personal recorría las calles a pie y en vehículos en busca de todos los involucrados en el conflicto, siendo vistos desde distintas ubicaciones por Ben y Gwen mientras caminaban tranquilamente por las calles. Llegando al cabo de unos minutos a donde se encontraba estacionado el camper, siendo recibidos por su abuelo quien al ver cómo estaban sin lesiones aparentes sonrió feliz y aliviado. Pues a pesar de ser consciente de sus capacidades, jamás dejaría de preocuparse por sus queridos nietos. Qué bueno que estén bien chicos, aprovechen para descansar mientras intentamos averiguar de dónde salió ese Tetraman que causó este alboroto. Dijo Max encendiendo la televisión en la cual se mostraba en las noticias todo el alboroto reciente. En últimas noticias se ha visto como en una de las calles la ciudad, un hombre muy similar a la heroína 4 brazos ha causado estragos en tiendas del sector comercial, además de atacar a miembros de la policía de la ciudad. Sin embargo, la mencionada heroína junto con XLR8, Black Cat y Purple Uri aparecieron en el lugar enfrentándose a él. Relataba el presentador de noticias mostrando parte de la pelea inicial que mantuvieron. Y Ben frunció el ceño por cómo había acabado la pelea para Diana, esperando que se recupere pronto de sus heridas. Mientras continuaba viendo las noticias, se desconoce si aquel individuo y 4 brazos tengan algún tipo de relación al compartir el mismo traje o si puede ser un miembro renegado del equipo. Teorizó recalcando las similitudes en las ropas de ambos Tetraman y su posible relación con el resto del equipo. Cosa que molestó visiblemente a los jóvenes, pues esto crearía división en las opiniones de las personas sobre ellos al poder considerarlos una amenaza. Además, poco después de que comenzaran a pelear, el grupo especial SECT formado luego de la invasión alienígena reciente en Rapid City llegó al lugar del conflicto con el fin de encargarse de este, sin embargo, estos atacaron a todos los involucrados.
relató el presentador informando sobre el grupo militar que se dio a conocer luego del ataque de Vilgax por órdenes de los altos mandos del gobierno con el fin de apaciguar el creciente temor de la población, haciéndoles saber que el gobierno del país había establecido defensas ante ataques extraterrestres. Razón por la cual se entrevistó al teniente Steel para conocer los motivos tras estas acciones. Continuó mostrando al hombre rubio mientras daba sus declaraciones. Nuestro equipo se encarga de enfrentar, detener y capturar a alienígenas que amenazan la paz de la población. El motivo por el cual se atacó a los individuos que se han hecho conocidos por colaborar en la resolución de varios crímenes se debe a que se consideran como posible amenaza por los altos mandos de las fuerzas militares. Debido a que en diversas ciudades del país múltiples de sus miembros han cometido crímenes. Relató sus motivos, dando a conocer sucesos recientes en los cuales se han visto involucrados las especies alienígenas registradas en el Chaquetrix, sorprendiendo tanto al hombre mayor como a la joven, por lo que Gwen inmediatamente se puso a buscar información en su computadora y efectivamente varios alienígenas sido vistos cometiendo delitos. Bestia aterrorizó a Tallahassee, acuático estuvo robando en Chicago, fantasmático estuvo en Boston. Expuso la peli naranja entre otros casos, usando la versión masculina de los nombres de heroína de las chicas mientras mostraba imágenes de las noticias. Maldita sea, eso hará que las personas desconfíen de nosotros y todo esto es culpa de Kevin. Dijo Ben llamando la atención del par. ¿Kevin? ¿Te refieres a ese chico con el que peleaste en New York? Preguntó Gwen desconcertada. Sí, nadie más podría ser el culpable. Cuando absorbió la energía del Chaquetrix debió asimilar el ADN de las chicas para poder transformarse a voluntad. Explicó Ben con seriedad a la par de molestia en sus palabras. Eso explica todo, hablaré con ese niño, le hace falta una buena lección. Dijo Max seriamente, pues alguien con sus habilidades usadas de forma tan irresponsable era un peligro para todos a su alrededor. Más bien necesita que lo atropelles otra vez con más fuerza a ver si lo mandas a otro mundo. Pensó Ben recordando la noche en la pelea contra él. Bueno, no debemos perder tiempo, tenemos que detener a ese delincuente antes de que todo siga empeorando. Dijo Gwen frunciendo el ceño. Tú lo has dicho, Gwen, vamos a darle un desarrollo de personaje a la fuerza. Dijo Ben tronándose los nudillos. Saliendo del camper junto a Gwen, y Max veía con una gota en la nuca por la actitud de sus nietos. Caminando de regreso al lugar de la pelea, observaban cómo los policías estaban en el lugar haciendo su trabajo. Los criminales por lo general regresan al lugar del delito para regodearse, quizás Kevin sea igual al resto. Decía Gwen viendo los alrededores. ¿De verdad creen que puedan encontrar algo que los demás no pudieron? Preguntó Max con escepticismo. Allí está. Dijo Ben viendo un callejón dejando con las palabras en la boca a su abuelo. Observando cómo Kevin aún en forma Tetraman los miraba escondido en un callejón, antes de alejarse. Vamos. Dijo Ben persiguiéndolo junto a su prima y más atrás por su abuelo. Corriendo por el callejón hasta que Kevin dio un gran salto hasta un edificio y este los veía desde el techo hasta perderse de vista. Entró en ese edificio, es hora de encargarse de él. Dijo Ben buscando un lugar donde cambiarse al igual que Gwen mientras que Max se quedó fuera del callejón recuperando el aliento. ¿Quién dijo que el retiro es relajante? Decía respirando con dificultad. Minutos después el trío entró al edificio viendo que era una fábrica de dinero, y Ben decidió invocar a Diamante, Bestia e Insectoide, separándose en distintas direcciones para buscar a Kevin con mayor eficiencia. La Lepidopteran inspeccionaba el lugar desde las alturas, no viendo alguna anomalía al igual que el resto, mientras que la Bulpimancer se concentró agudizando sus sentidos, percatándose de cómo un grupo de personas se movían con rapidez huyendo de algo a varios metros de su posición, por lo que se apresuró a correr en su dirección, llamando la atención de la chica insecto. Chicos, parece que Bulpina encontró algo. Informó al resto a la par que volaba en la misma dirección que su hermana. Acción que fue imitada por el resto, viendo cómo la aludida corría hasta una sala adyacente en la cual se encontraba la maquinaria en la que se elaboraba el dinero. Lugar en el que el delincuente ahora convertido en Pyronite arrojaba bolas de fuego a los empleados que huían despavoridos, sonriendo divertido por sus reacciones hasta que sintió varios impactos de balas en su costado derecho, por lo que giró su cabeza observando a un par de guardias que le apuntaban con sus armas. Eso solo me causó cosquillas, yo les mostraré cómo es un disparo de mayor calibre. Dijo sonriendo con arrogancia apuntándoles con una mano, alarmando a los guardias cuando una bola de fuego de mayor tamaño salió disparaba en su dirección.
siendo sujetados desde la parte posterior de sus uniformes por Vulpina para luego saltar a un costado, evitando el ataque, el cual siguió su trayectoria hasta explotar al impactar contra una pared. Por su parte, la Vulpimancer les gruñó a los guardias para que se fueran del lugar, quienes ya intimidados por el reciente ataque del hombre de fuego se levantaron. Muchas gracias. Uno de los hombres no pudo evitar decir a la chica antes salir corriendo junto a su compañero. Por su parte, el delincuente sonrió con malicia al ver a la peli naranja para luego lanzarle una llamarada aún mayor, deleitándose con la idea de ver a Ben sufrir al verla chamuscada. Sin embargo, al disipar su ataque pudo ver una cúpula morada que había protegido a la chica, siendo Ben el responsable. Quien veía con mortal seriedad a Kevin al disipar su protección. «Vas a arrepentirte de esto, puto fenómeno», dijo el castaño con odio en sus palabras. Cosa que detuvo a Kevin en su lugar, apretando la mandíbula al escuchar esa palabra. Estando el grupo reunidos a unos metros de él viéndose con seriedad hasta sin decirle una palabra, el delincuente inhaló mucho aire para luego atacarlos con un gran torrente de llamas diamante, clavó sus manos en el suelo formando una muralla de cristal, protegiendo a todo el grupo del aliento de fuego, mientras que Insectoide se había elevado por encima de la muralla, lanzándole varios chorros de mucosidades de sus ojos y boca, que al entrar en contacto con sus llamas, explotaron mandándolo a chocar contra una pared. Sacudiendo su cabeza para despejar el aturdimiento, Kevin se levantó, sorprendido por tal reacción, pero gracias a que su cuerpo era bastante resistente, no sintió demasiado dolor, viendo al grupo con molestia. «Bien hecho», felicitó Ben al par, quienes asintieron con una sonrisa sin perder su concentración. «Muy bien, Kevin, será mejor que te detengas por las buenas o te detendremos por las malas», declaró el hombre mayor, dándole la oportunidad de resolver esta situación sin la necesidad de pelear. Mientras que los 5 héroes habían rodeado al aludido desde distintas direcciones, permaneciendo en guardia en caso de que intentase algo. A lo que este comenzó a reír con burla ante tal acción, no sintiéndose intimidado por ellos. «Jajaja, sí, como no, ustedes no me asustan, de hecho, hace tiempo que quería ajustar cuentas desde nuestro último encuentro, Tennyson», decía Kevin con soberbia, pero siendo notable el desprecio en sus palabras referentes al castaño. Antes de que la forma de su cabeza cambiara a la de un lépido terrano, para luego ser la de un petrosapien, y seguidamente la de un mecamorfo, sorprendiendo visiblemente a los presentes por tal capacidad hasta que cambió a su rostro humano. «De todas las caras a las que podías cambiar, elegiste la más fea», dijo Insectoide con burla, pero con una expresión seria compartida por las demás chicas. Recordando cómo había sido él, todo el daño que le había hecho a Ben. Ignorando el comentario de la chica insecto, el pelinegro comenzó a explicar sus habilidades actuales. «Parece que absorbí suficiente energía de ese reloj como para convertirme en todos esos alienígenas. El único problema es que solo puedo convertirme en humano por poco tiempo. Me convertiste en un fenómeno», explicó con calma, que poco a poco fue mermando hasta ver con odio a Ben, culpándolo por la pérdida que sufrió a cambio ganar el poder. «A mí no me eches la culpa, tú me atacaste a traición para obtener el poder del Chaquetrix. Cuando yo solamente te ofrecí mi amistad y me escupiste en la cara. El único responsable de lo que pasó con tu estúpida vida eres tú por ser un desgraciado», exclamó viéndolo con odio que igualaba o incluso superaba al suyo, concentrando maná en sus puños, los cuales brillaban de color morado, recordando cómo lo sujetaba por el cuello mientras lo electrocutaba. Y las chicas compartieron su enojo con Diamante, convirtiendo ambos brazos en cuchillas, las cuales tenían un filo dentado. Bestia, gruñía preparándose para arremeter directamente a la cabeza de Kevin con sus garras. E Insectoide batía sus alas rápidamente, reflejando estado de ánimo, con la intención de volver a hacerlo explotar. «No me importa. Porque es la hora de la venganza, nadie se interpondrá en mi camino y comenzaré con ese vejestorio que nos interrumpió en New York», declaró regresando su cabeza a la de un Pyronite, generando un gran torrente de llamas hasta formar una pared de fuego para mantener a sus 5 atacantes alejados a una mayor distancia. A la par que disparó una gran bola de fuego dirigida a Max, quien veía sorprendido el ataque inminente. Siendo protegido por una pared de fragmentos de cristal que emergió del suelo frente a él. Y la Petrosapien veía con odio al Pironite impostor. «Ya me harté de ti, desgraciado», gritó corriendo contra él atravesando el muro de llamas. Por su parte, Kevin le lanzaba ráfagas de bolas de fuego que eran dispersadas por sus cuchillas hasta llegar con él, realizando varias estocadas en su cuerpo con ferocidad.
dejando varios cortes en las rocas que recubrían su cuerpo, empujándolo con cada estocada que realizaba impulsada por la rabia de que no parase de intentar acabar con la vida de las personas que le importan. Mientras que el delincuente aguantaba con cada vez mayor dificultad hasta que había logrado alejarse unos metros, al impulsarse con llamas generadas desde sus pies, concentró fuego en sus manos aumentando su temperatura, logrando atrapar sus cuchillas y destrozarlas al apretar sus puños. Sin detener su ofensiva, Kevin conectaba varios golpes en su cuerpo protegido por su armadura cristalina. A lo que Diamante respondió cambiando la forma de sus manos en esferas con púas, devolviendo los golpes con mayor fuerza. Sumándose la Bulpimancer a la pelea, propinándole un fuerte golpe en su espalda seguido de muchos más, atacando como un animal salvaje, eludiendo ágilmente las llamaradas que le arrojaba. «Perras anosa, aléjense de mí», dijo Kevin generando un manto de llamas por todo su cuerpo, alejando al par de chicas por la onda expansiva, hiriendo mayormente a la Bulpimancer, quien gemía del dolor mientras aguantaba el dolor de quemaduras en varias partes de su cuerpo, y la Petrosapien chocó con una máquina impresora de billetes. A pesar de que Ben se encontraba molesto con Kevin, pero se preocupaba más por el estado de la chica herida, rodeándola con sus brazos mientras ella se aferró a él. «Será mejor que regreses al reloj, nosotros nos encargaremos del resto», dijo el castaño tocando el símbolo en su hombro, desapareciendo en un destello antes de levantarse y ver cómo Kevin esquivaba las esferas de maná y la mucosidad que lanzaban Gwen e Insectoide respectivamente, hasta que lanzó una llamarada a la mucosidad recientemente lanzada por la chica insecto, explotando en el aire siendo alcanzada por la onda expansiva, chocando con un contenedor de monedas en la parte superior del edificio y caer al suelo estando medio enterrada por todas las monedas del contenedor. «Oigan, miren, llueven insectos y dinero», dijo con burla el delincuente. «Miserable», gritaron al unísono Gwen y Diamante al unísono estando por correr contra él. Sin embargo, antes de llevar a cabo su ofensiva, Kevin fue sujetado desde su torso junto con sus brazos por unos látigos de maná que Ben extendió en su dirección, para luego retraerlos rápidamente, dándole un potente golpe en el rostro con su puño reforzado por su nudillera y el maná, agrietando su frente rocosa mientras era alejado unos metros por el suelo. «Ya me harté de ti, desgraciado», gritó el castaño furioso con sus ojos brillando intensamente de color morado bajo su máscara, a la par que sus puños se rodearon de energía que flameaba con avidez, alimentada por sus emociones negativas, siendo visto con igual intensidad por Kevin. «Pagarás por eso, bastardo», exclamó concentrando llamas en sus puños siendo potenciadas por el mismo tipo de emociones que su enemigo, corriendo el uno contra el otro impulsados por sus poderes, colisionando sus puños, ocasionando que los demás individuos presentes se cubrieran de la intensa onda de choque generada por ambas energías. Ambos jóvenes fueron repelidos unos metros en direcciones opuestas, listos para seguir peleando. Fueron incapaces de llevar a cabo tal acción debido a la aparición de varios miembros de Sect que comenzaban a entrar al edificio desde las ventanas y entradas, habiendo sido informados por los guardias al momento de escapar. Al ver a la milicia que lo ha estado persiguiendo por bastante tiempo, decidió dejar su pelea pendiente para otro momento. «Entreténganse con mis amigos, me han estado persiguiendo allá donde voy, adiós», dijo Kevin con algo de burla, transformándose en un Ectonurite, escapando por debajo del suelo. Al verlo escapar, Ben soltó un largo suspiro para calmarse, regresando sus ojos a la normalidad, centrándose en su situación actual. Le ordenó a Insectoide que se llevara a Max del lugar por el techo de cristal mientras ellos se encargan de los militares. Cosa que hizo a pesar del dolor de su cuerpo, no dejaría que eso la detuviera al ver cómo estaban en problemas. Por lo que sujetó al hombre mayor por sus hombros, se elevó, rompiendo el ventanal para escapar evitando ser apuntados por las armas de los soldados, quienes centraron su atención en contra de Purplegui, Black Cat, Bestia y Diamante. «Lo siento amigos, no pueden robar mientras yo esté a cargo», dijo el teniente Steel acercándose a ellos. «Pero no entiendes, el alien malo escapó, nosotros somos los buenos», exclamaba Gwen con frustración, cosa que pareció no inmutar al hombre. «Sí, claro que sí, y resulta causalidad que exactamente los mismos alienígenas de su grupo hayan estado cometiendo varios crímenes a lo largo del país. No les creo, para mí no son más que un adorno para que las personas les tengan confianza, mientras el resto de ustedes se aprovecha de eso», manifestó Steel con firmeza en sus creencias. «Mierda Kevin, cuanto te ponga las manos encima te arrancaré la puta cabeza», maldecía Ben mentalmente.
Pues las acciones del delincuente estaban arruinando sus esfuerzos en cimentar las bases para que los aliens sean aceptados por la sociedad en el futuro. ¿Cómo sabía qué pasaría en la línea de tiempo de Ben 10.000? En fin, dejemos que los miembros del Área 51 decidan si son buenos o no. Esta vez no se saldrán con la suya. Sentenció el teniente recordando las órdenes del coronel Rozum. ¿Es lo que tú crees? Dijo Ben retadoramente para luego dirigirse a sus compañeras. Chicas, a mi señal ataquen a las armas y prepárense para escapar, sobre todo ustedes dos regresen al reloj lo más pronto posible. Susurró el castaño centrándose en Bestia y Diamante, recibiendo el asentimiento de su parte. La Petrosapien afiló sus dedos, disparando fragmentos de cristal a los hombres que se encontraban detrás de ellos, mientras que el par de jóvenes disparaban esferas de maná a los que estaban enfrente. Acertando sus objetivos provocaron que las armas explotaran generando nubes de humo que el cuarteto aprovechó para salir corriendo. Mientras el resto del personal los perseguía mientras abrían fuego, a lo que el dúo generaba escudos de maná a su alrededor para repeler los disparos. Hasta que el dúo de alienígenas corrió en otra dirección para actuar como distracción, Diamante disparaba proyectiles de cristal a las plataformas donde los soldados les apuntaban desde las alturas, provocando que se desestabilizaran y cayeran, además de formar pilares de cristal para obstaculizar a sus perseguidores. Mientras que Vulpina golpeaba a algunos soldados que se les acercaban. Mientras que el otro par había llegado hasta una escalera sobre ellos. Tenemos que subir allí y huir por el techo, dijo Gwen formando un látigo alcanzando la escalera y comenzó a subir, a lo que Ben asintió e intentó hacer lo mismo, alzando su mano para lanzar un látigo y de un tirón ascendió hasta la plataforma junto a Gwen. Estelle y un par de sus hombres estuvieron por seguirlos, pero unos fragmentos disparados en su dirección los hizo detenerse. Observando a la Petrosapien quien les apuntaba con sus manos, viendo de reojo cómo el par logró escapar por el ventanal roto, alegrándose de que hayan podido escapar. No se olviden de nosotras, dijo la mujer cristalina seriamente mientras que la Vulpimancer gruñía. Lástima para ustedes, sus compañeros las dejaron atrás, ahora ríndanse y vengan con nosotros, ordenó Estelle mientras su personal les apuntaban. Claro que no, siempre nos cuidamos entre nosotros, decidimos quedarnos para mantenerlos a salvo. Déjame decirte algo. Lo que decían mis compañeros era verdad. Lo único que queremos mis hermanas y yo es proteger este planeta y poder llamarlo nuestro hogar. Quien ha realizado esos delitos no tiene que ver con nosotros, declaró la mujer con convicción y honestidad. Cosa que no pareció convencer al hombre, aunque una duda surgió en él por referirse a un solo individuo como responsable de aquellos sucesos. Habiendo transmitido su mensaje ya era hora de irse. Por lo que formó una muralla de cristal en forma de pirámide a su alrededor dejando de ser vistas por los hombres, los cuales abrieron fuego a la estructura. Para luego acercarse al lugar en donde habrían de estar las mujeres, desconcertándose al ver cómo habían desaparecido. Maldición, otra vez se escaparon. Vigilen el área e informen cualquier novedad, ordenó Estelle, a lo que sus hombres asintieron. Mientras tanto el par de jóvenes se habían escondido entre los callejones cercanos, cambiándose de ropa a su atuendo casual y caminaban en dirección al camper. Habiendo escuchado toda la conversación de la Petrosapien y el teniente. Maldito Kevin, hace estragos por donde va y nosotros pagamos las consecuencias, decía Ben enojado, a lo que Gwen asintió de acuerdo. Realmente es despreciable, apenas obtuvo un poco de poder y empieza a destruir todo lo que toca por diversión, dijo Gwen, no perdonándole que haya intentado matar a su abuelo y haya dañado a sus compañeras. Pero centró su atención en algo más apremiante. Pero en cuanto a ti, cuando lleguemos al camper vamos a tratar tu herida, dijo en un tono serio sujetando su mano izquierda, removiendo levemente la manga de su sudadera revelando una notoria quemadura que se extendía por muñeca, además de tener rastros de sangre. Habiéndosela hecho a raíz del último golpe que colisionó con Kevin, el castaño desvió su mirada apenado. Solamente asintiendo a su prima, quien lo guió hasta el camper sin soltar su mano en ningún momento del trayecto. Al entrar fueron recibidos por el hombre mayor que parecía aliviado de que nuevamente el par se encuentre a salvo. Aunque Gwen inmediatamente fue en busca del botiquín para luego sentarse junto a Ben, comenzando su tratamiento. Qué bueno que se encuentren bien, chicos, esto sí que se salió de control, dijo Max con una sonrisa que desapareció al ver la quemadura que se extendía hasta la mitad del antebrazo, aunque le llamó la atención cómo Gwen atendía la herida de Ben con bastante concentración, aplicándole una pomada para las quemaduras. Sí, Kevin está fuera de control y debemos detenerlo a como dé lugar,
Dijo Gwen en un tono estoico sin desviar su atención de su labor y Ben soltaba leves quejidos aguantando el dolor. De ser necesario, tendré que usar el proyector con él para que se detenga. Dijo Max con seriedad. No queriendo hacer eso con un niño, pero lo tendría que hacer como último recurso si no tenía otra opción. Buena idea, pero si lo tengo delante le daré una paliza hasta noquearlo y se lo dejaré en bandeja de plata para que esos militares. Dijo Ben frunciendo el ceño recordando en lo que había dicho Estelle sobre que serían enviados al Área 51. De los acontecimientos que más recordaba de la línea original, era que ese lugar era igual si no es que peor a la dimensión del proyector para los alienígenas. A causa del coronel que estaba al mando, cosa que lo puso en su lista negra, encargándose de él cuando llegue ese momento. Lo que tú harás por ahora será descansar para que te recuperes y cuando volvamos a encontrarnos con él, no vuelvas a perder la cordura, no quiero que acabes herido como en el pasado solo por dejarte llevar por el enojo. Interrumpió Gwen habiendo acabado de vendar su brazo, viéndolo con seriedad directamente a los ojos, suficientes problemas habían pasado como para que ella no quisiera volver a verlo en un grave estado de salud, preocupándose por su bienestar. Siendo tomado con la guardia baja ante sus palabras y la firmeza con la que lo miraba, claramente no esperando una negativa de su parte, por lo que asintió a su orden apenado, desviando su mirada para ocultar un leve sonrojo, ella podía ser bastante autoritaria cuando se lo proponía mientras que ella sonreía conforme. Y por su parte Max sonrió ante lo mucho que había mejorado su relación en este tiempo. Sin más que decir procedieron a descansar un momento para aliviar el estrés de los enfrentamientos anteriores, hasta que habiendo pasado una hora los problemas regresaron. Viendo en las noticias como Kevin en forma de mecamorfo habiendo cubierto un tranvía y lo manejaba sin control en una calle cercana a la que se encontraban. Oh shit, aquí vamos de nuevo. Dijo Ben con cansancio, colocándose su ropa de vigilante al igual que Gwen. Procediendo a llamar a Vatorex, Ultra T y Kinecia. Fijándose especialmente en esta última para ver si ya se encontraba mejor, cosa que la chica notó sonriéndole a la par que asentía confirmando que estaba recuperada. Estoy bien Ben, no te preocupes y en cuanto a Diana su herida ha mejorado bastante, mañana por la mañana estará como nueva. Dijo la velocista aliviando levemente sus preocupaciones. Bien, tenemos trabajo, Kevin se convirtió en mecamorfo y descarriló un tranvía. Explicó Gwen colocándose su máscara. ¿Cómo están las demás? Preguntó Ben a lo que Ultra T respondió. La salud de las demás ha mejorado en un 93%, en unas horas más estarán totalmente recuperadas. Explicó la mecamorfa. ¡Qué alivio! Ahora vamos a encargarnos de Kevin. Dijo Ben con seriedad. Acercándose a Ultra T, tomando su mano pidiéndole que cambiara a su forma de traje, cosa a la que accedió con gusto, para la inconformidad de las chicas y la aprobación del abuelo. Esta vez haré que ese cretino se arrepienta. Dijo la megawatt con una sonrisa sádica. Recordando la trágica forma en la que apareció por primera vez y la pelea que tuvo con él en New York. Saliendo del camper en una corriente de electricidad, seguida de cerca por la velocista y el par de jóvenes tras de ellos saltando por vehículos para aprovechar su recorrido para acercarse a su objetivo. Mientras tanto en el interior del tranvía, el conductor intentaba usar el freno de mano para detener el vehículo, sin embargo, Kevin arrancó la palanca tirándola por una ventana alegando que apenas empezaban a divertirse. Poco después Vatorex y Kinecia llegaron a su posición flanqueándolo desde ambos costados. La Kineceleran usó sus garras para realizar un gran corte horizontal por toda la suficiente. Cosa que llamó la atención de Kevin viéndola con molestia, formando varias estacas en la pared del vehículo con la intención de empalar a la mujer. Lo lamento, pero no se permiten dinosaurios. Dijo con burla el delincuente. Fallando en todos sus intentos por apuñalar a la mujer que sonrió bajo su máscara. Dando un salto entrando en una ventana, comenzando a sacar a los civiles del interior por la puerta trasera, abriéndola de una patada. Dejando el tranvía vacío y antes de que el molesto mecamorfo cambiara de lugar su ojo para poder atacarla con precisión, aunque a medio camino, una voz frente a él llamó su atención. ¿Y se permiten baterías? Preguntó con burla Vatorex, viendo el ojo de Kevin desde arriba, sorprendiéndolo antes recibir una descarga eléctrica por todo su cuerpo haciendo que gritara de dolor. ¡Ah! Exclamó desprendiéndose del tranvía, volviendo a su forma humanoide sobre el techo, mientras la megawatt se burlaba de él. Ja 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 ja, pendejo no aguanta nada, solo fueron unos poquitos voltios. Decía riéndose como el resto de su especie. Mientras tanto Max usando el modo turbo del camper se acercaba a gran velocidad. En momentos como estos puedo demostrar toda mi experiencia al volante.
dijo sonriendo con determinación. Por su parte Kevin se recuperó de su aturdimiento y comenzó a disparar rayos de energía desde su ojo contra la chica en el aire, fallando en cada intento. No prestando atención a su espalda, recibiendo el mismo tipo de ataque por parte de Ultra T desde su ojo en el pecho de Ben, quien junto a Gwen habían llegado al techo del tranvía listos para encararlo. Maldita sea, arruinaron todo, ya me las pagarán, reclamó el mecamorfo impostor, disparando un láser en dirección a Gwen, siendo contrarrestado con otro láser de Ultra T, quien no permitiría que lastimara a su amiga. Pero Kevin, tan escurridizo como siempre, aprovechó ese momento para entrar en el vehículo y antes de que Batorex le diera otra descarga, cambiando a su forma Ectonurite, escapando por debajo del suelo. TCH, cobarde, se quejó la batería. Mientras tanto, el resto del equipo notó cómo estaban por llegar a la bahía de la ciudad, por lo que rápidamente tomaron medidas para detener el tranvía antes de que cayera al agua. Ultra T se desplegó de Ben fusionándose con el vehículo, modificando la parte inferior, formando estacas y cables que se clavaron en el suelo mientras se arrastraban. Por su parte, el par de jóvenes formaban látigos con ambas manos, adhiriéndolos en el suelo, y Kinecia fue al frente usando toda su fuerza para detenerlo, seguida de inmediato por Batorex, logrando detener el tranvía a una cuadra del muelle gracias a su elevada fuerza. Uf, gracias Rayito, agradeció la velocista a la batería dando un suspiro de alivio. No fue nada, un placer en ayudar, hermanita, jeje, dijo la Megawatt. Poco después Ben y Gwen bajaron del techo y Ultra T volvió a su forma normal. Buen trabajo, chicas, todo terminó, dijo Ben con tranquilidad. A pesar de que Kevin se les escapó, priorizaba el hecho de que ninguna persona haya salido herida. Fue un placer ayudarte, Bendy, siempre estaré dispuesta a darte mi fuerza como tu armadura personal, decía la mecamorfa cambiando la forma de su ojo, sonrojando al castaño bajo su máscara, molestando a la peli naranja y a la velocista, y por su parte la batería se reía. Así se habla, sin miedo al éxito, por eso eres mi hermana favorita, decía la Megawatt abrazando el cuello de su hermana desde su espalda. Ambas son igual de pervertidas, pensaba la Kineceleran con cara neutral. Poco después el camper llegó a su ubicación y el abuelo Max les indicaba que subieran. Bueno, chicas, regresen al reloj, se merecen un buen descanso, dijo Ben con una sonrisa. Nos merecemos más que eso, Bencito, dijo la batería flotando frente a la cara de Ben con una sonrisa, insinuando lo que esperaba de él, estando por quitarle la máscara a Ben, siendo sujetada desde los hombros por Gwen, cubriendo sus manos con maná de Gwen, alejándola de Ben, parándose delante de este. Oh no, mi amiga, es hora de irse, dijo la joven presionando su símbolo con un dedo. Aguafiestas, dijo antes de desaparecer. Jeje, gracias Gwen, ella es un poquito intensa, decía Ben con una gota en la nuca. Poco después Ultra T y Kinecia regresaron al Chaquetrix y el par de jóvenes subió al camper, yéndose del lugar a uno más tranquilo antes de que el noticiero y personal de SEC llegaran. Deteniéndose en un aparcamiento público, el trío aprovechó para comer algo mientras descansaban, ya fastidiados de detener los delitos de Kevin y que se escapara al último segundo como una rata. Por su parte, Ben quería llamar a las chicas que resultaron dañadas en los enfrentamientos para consolarlas y agradecerles por su ayuda, pero no siendo buena idea por el momento mientras estén en la ciudad con el equipo SEC rondando las calles buscándolos. También pensaba en cómo confrontar a Kevin sin que termine convirtiéndose en una quimera alienígena. No quería tener ese gran problema persiguiéndolo en busca de venganza, por lo que esta vez debería ser más contundente y rápido para impedir ese suceso. Un par de horas pasaron hasta que anocheció sin noticias, que haya noticias de Kevin, cosa que los inquietaba ante la idea de que podría estar planeando, hasta que en la televisión del camper se mostró en el canal de las noticias como un Petrosapien se encontraba atacando civiles desde la cima del puente Golden Gate, disparando fragmentos de cristal a los autos y a los cables de unión del puente con la aparente intención de mandarlo abajo con los civiles en él. Hasta que observó al helicóptero de noticias que lo filmaba, apuntándole con sus brazos, disparando una ráfaga de fragmentos, cortando la transmisión al impactar en la cámara. Maldición, ese sujeto está completamente desquiciado, dijo Gwen alarmada por lo mucho que escaló en sus retorcidos actos, mientras Max se dirigía a toda velocidad al puente antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, Kevin seguía disparando a los vehículos, haciéndolos explotar al apuntar al motor mientras sonreía como un demente, hasta que vio como el helicóptero de SEC llegaba al lugar y el teniente Stell descendía por un cable hasta la parte superior del puente.
A lo que le disparó fragmentos al helicóptero para desestabilizarlo, por lo que el teniente cortó el cable aterrizando a unos metros de Kevin. A Estelle, qué gusto me da verte de nuevo. Dijo con una sonrisa engreída. Recordando cómo ese hombre lo había estado persiguiendo en cada ciudad a la que iba. Teniendo cuentas pendientes con él, por lo que comenzaría con la diversión. Disparándole fragmentos con un brazo para hacer las cosas más justas, siendo esquivados por el hombre con algo de dificultad a la par que le disparaba con su pistola, cosa a la que Kevin no se molestó en esquivar, rebotando las balas en su cuerpo cristalino mientras se acercaba a él, quien sudó tenso ante lo difícil que sería enfrentarse al alienígena. Mientras tanto en la carretera cerca del puente Max detuvo el camper en una sección donde nadie podría verlos. Por lo que el par de jóvenes listos para la pelea, con Ben desplegando su tabla voladora a la par que invocaba a Batorex y Gwen usaba ambos guantes con los medallones por insistencia de Ben al ser ella quien tenía mejor control de sus propios poderes. Andando. Dijo firmemente el hombre de morado, subiendo a la tabla comenzó a volar seguido de la megawatt y la peli naranja. Mientras tanto Kevin le había dado una paliza a Estelle a pesar de todos los esfuerzos que él hizo por detenerlo. Siendo mandado a volar de un golpe hasta chocar con una viga del puente mientras el Petrosapien impostor se acercaba con uno de sus brazos convertido en una cuchilla. Mientras que con el otro sujetaba al hombre por el cuello de su camisa con claras intenciones homicidas. Siendo interrumpido por una voz a unos metros detrás de él. Déjalo ir Kevin, esto es entre tú y yo. Dijo Ben seriamente parado sobre su tabla con Gwen y Batorex flotando a ambos costados desprendiendo maná y electricidad respectivamente. Me parece una buena idea. Respondió Kevin con una sonrisa lanzando a Estelle desde la cima. A lo que Gwen rápidamente voló en su dirección usando el hechizo telequinesis para detener su caída, sorprendiéndolo o al flotar sorprendiéndolo hasta aterrizar en otra vida del puente para ahorrar tiempo en unirse a la batalla. Espero que ahora entiendas que no somos de los malos. Dijo Black Cat flotando frente a él en un tono neutral, extendiendo su mano derecha usando el medallón de restauración para curar sus heridas. Quien se alarmó al ser rodeado de un aura amarilla pero luego se sorprendió al ya no sentir dolor y perder la hinchazón en su rostro a causa de los golpes que recibió. Ahora descanse teniente, nosotros nos encargaremos de verdadero criminal. Dijo Gwen en un tono confiado. Volando en dirección de la pelea ante la atenta mirada de Estelle quien aún asimilaba lo ocurrido, dejando de lado la idea de capturar al grupo a pesar de las órdenes de su superior de momento. Mientras tanto con la pareja y el delincuente. ¿Sigues siendo de los buenos Ben? Déjame adivinar, solo quieres ayudarme. Decía Kevin con burla en su tono. Molestando a Ben apretaba sus puños aguantando las ganas de arremeter contra él. Ya tuviste tu oportunidad y la echaste a perder, ahora solo quiero hacerte pedazos por todo lo que has hecho. Sentenció Ben seriamente. ¿O eso significa que ya no somos amigos? ¡Qué lástima! Dijo el delincuente con falsa tristeza. Disparando una repentina ráfaga de fragmentos en su dirección, siendo esquivados fácilmente por el par. El castaño concentró energía en sus manos, pero en vez de lanzar un torrente de maná, una corriente electriza salió disparada de sus manos, la cual Kevin desvió con sus brazos convertidos en cuchillas, ante su sorprendida mirada, pues no entendía por qué nuevamente podía usar los poderes de Batorex. Pero fugazmente teorizó que solo adquiría las habilidades de las chicas si invocaba solo una a la vez, pero decidió dejar ese tema para después. Arremetiendo a gran velocidad contra él, Ben le dio un fuerte golpe eléctrico arrastrándolo unos metros mientras que Batorex continuó con la ofensiva mientras él guardaba su tabla debajo de su sudadera. Mientras que Kevin intentaba golpearla, no teniendo éxito por la diferencia de velocidad. Por su parte ella y poco después Ben conectaban cada golpe con más fuerza que el anterior alimentados por su furia contra el delincuente. Por haberlo atacado a traición, por preferir una vida miserable y por intentar matar a su familia en la mente del castaño solo pensaba que lo haría pagar con dolor y agonía, mientras que la esclerótica de uno de sus ojos se volvía de color negro. Causándole varias grietas de gran tamaño en todo su cuerpo hasta que con un último gancho a la barbilla lo dejó tirado en el suelo. Mientras que este estando adolorido regeneraba las grietas y antes de que Ben pudiera darle otro golpe, cambió a su forma Pyronite lanzándole una llamarada directamente a su cuerpo. Alejándolo varios metros hasta hacerlo caer por el puente. «Ben», gritó Batorex preocupada viendo a Kevin con furia. «¿O qué pasa, preocupada por tu novio perdedor?», se burlaba el joven. A lo que la megawatt arremetió contra él, mientras que Ben que sujetado por buena media caída, preocupada al ver cómo fue alcanzado por el fuego.
aliviándose al darse cuenta de cómo estaba en buen estado, habiendo rodeado su barrera defensiva antes de ser afectado por el ataque. Gracias Gwen, te debo una. Dijo Ben con una sonrisa regresando su ojo a la normalidad sin que ninguno de los dos se diera cuenta de ello. La cobraré después, primero debo darle una paliza a ese idiota. Dijo Gwen. Sosteniendo fuertemente a Ben hasta dejarlo sobre el puente. Mientras que Batorex y Kevin mantenían un duelo de disparos de fuego y rayos en el aire a lo largo de puente. A la par que en la carretera el equipo de Sect preparaba sus bazucas de energía esperando órdenes de Estelle para proseguir. No disparen hasta que yo dé la orden, mientras tanto evacúen el puente, repito, evacúen el puente. Ordenó el teniente recibiendo el asentimiento de sus subordinados. Batorex tenía la ventaja hasta que debido a las provocaciones de Kevin, disparó una potente descarga eléctrica contra él, a lo que este sonrió cambiando a su forma megawatt, absorbiendo toda la electricidad generando dos clones, quienes tenían una gran sonrisa al igual que el original. Jajajaja, muchas gracias por la mejora, esto me recuerda al día en que nos conocimos por primera vez. Se reían como psicópatas los megawatts impostores al ver cómo Ben y Gwen habían llegado junto a Batorex flotando a su lado, viendo con sorpresa a los 3 megawatts. Ay, no estoy, me trae malos recuerdos. Dijo Gwen con pesadez recordando su primer encuentro con esa especie. Hay de acabar con él rápido, pero no le lancen más electricidad. Dijo Ben con seriedad. Eso me deja con pocas opciones, pero le demostraré que una copia no se compara a la original. Dijo Batorex con una sonrisa desafiante. Entonces lo mejor sería dejarlo sin energía, el agua es nuestra mejor opción para eso. Sugirió Gwen. A lo que sus compañeros asieron arremetiendo contra los megawatts, acción imitada por ellos. Al igual que en New York, formaban un gran espectáculo de luces en el cielo nocturno, mientras intercambiaban golpes con ferocidad. Denotando la gran capacidad ofensiva que poseía esa especie. Gwen usaba su maná formando una barrera defensiva alrededor de su cuerpo para evitar ser electrocutada, mientras usaba el hechizo elemental reuniendo la humedad del ambiente, formando torrentes de agua que lanzaba contra el megawatt enemigo, el cual esquivaba con algo de dificultad, pero sin detener su ofensiva. Mientras tanto Batorex peleaba a puño limpio contra la copia de su especie, quedando en un punto muerto al tener la misma fuerza además de absorber la electricidad del otro en mismas cantidades. A la par que Ben y Kevin igualmente estaban en una pelea cuerpo a cuerpo recordando su primera pelea. Sin embargo, en este caso Kevin tenía la ventaja debido a su tamaño y que su poder eléctrico era superior al de Ben. Hasta que dando una potente tacleada de voltios Kevin mandó volando a Ben contra la carretera ahora vacía con excepción de los militares, apenas protegiéndose de una parte del daño del impacto con su propia energía. Gwen por su parte había agotado buena parte de su maná debido al uso constante de los hechizos y bloqueando las descargas del clon de Kevin. Hasta que se disipó su barrera y recibió una corriente eléctrica haciendo que gritara de dolor mientras este se reía al ver cómo caía en picada al agua desde la gran altura. Uno menos. Dijo el clon con una sonrisa sádica. Gwen mientras caía alcanzó a ver con lo poco que le quedaba de consciencia cómo Ben se estrellaba contra el puente con Kevin flotando sobre este y los militares les apuntaban a ambos con sus armas. Frustrándose por no ser capaz de ser de más ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan débil? No quiero que esto pase, no quiero. No lo permitiré, nadie me quitará a quienes quiero. Reflexionaba mentalmente hasta el punto de gritar. Sintiendo como su corazón latía con cada vez más fuerza, sintiendo como caía en la inconsciencia, pero algo en lo más profundo de su ser permanencia despierto y se volvía cada vez más fuerte hasta emerger de su cuerpo, siendo guiado por su instinto de supervivencia, resonando con la energía de los medallones, explotando una gran cantidad de maná desde su corazón al momento de caer al agua. Comenzando a arremolinarse intensamente emergiendo de esta poco después rodeada de una brillante aura rosada junto a un gran torrente de agua a su alrededor. En un estado de poder potenciado igual al que Ben accedió en sus casos de mayor necesidad, sorprendiendo al clon de Kevin y todos los presentes en el puente. Por su parte Gwen con sus ojos ahora de un color rosa brillante miraba a Kevin con suma seriedad, lanzó un gran torrente de agua a una velocidad vertiginosa. No dándole tiempo a esquivarlo, sintiendo como la electricidad que conformaba su cuerpo se esparcía por el agua hasta disipar su cuerpo. Pero la joven no se detuvo allí y volando a gran velocidad dirigió el agua contra el clon que peleaba con Batorex. La cual al ver el agua acercarse rápidamente sujetó al clon y lo lanzaba contra el líquido teniendo el mismo destino que su compañero mientras que ella misma evitaba ser alcanzada. Rayos y centellas. ¿Qué le pasó a Gwen?
Expulsa poder a más no poder. Decía sorprendida. Mientras que el Kevin original se distrajo al ver a Gwen en su estado potenciado recibiendo los recuerdos de sus clones. Momento aprovechado por un igualmente sorprendido Castaño, quien lo pateó para luego sujetarlo con sus brazos elevándose en el aire y lanzarlo con gran fuerza contra el torrente de agua, gritando de dolor mientras perdía su energía. Sin embargo, a diferencia de sus clones, Kevin, al quedarse sin energía regresó a su forma humana, cayendo duramente contra la cima del puente. Batorex, ocúpate de Kevin, yo voy a detener a Gwen. Ordenó Ben recibiendo el asentimiento de la chica. Al ver cómo Gwen parecía estar en trance, no dejando de emitir energía. Muy bien, pequeño desgraciado, es hora de ajustar cuentas. Dijo Batorex con una sonrisa flotando sobre Kevin. Comenzado a darle un paliza sin que éste pudiera defenderse. Ben voló hasta estar frente a Gwen intentando llamar su atención. Gwen, despierta, ya derrotamos a Kevin, detente. Decía con fuerza, pero no parecía tener resultado, no escuchando ninguna de sus palabras. Hasta que en un impulso por la preocupación que sentía por ella, la abrazó con fuerza mientras le hablaba a su oído. Gwen, cálmate, lo lograste, nos salvaste, te has hecho muy fuerte, estoy orgulloso de ti, pero por favor regresa, no quiero perderte, vuelve conmigo por favor. Decía tranquilamente sin aflojar su abrazo. Cosa que pareció funcionar poco a poco. Sus palabras llegaron al subconsciente de la joven y el agua dejó de girar a su alrededor cayendo al río, además de que el aura que los rodeaba comenzó a disiparse gradualmente hasta desaparecer por completo. Ven. Dijo simplemente la joven cansada. Correspondiendo el abrazo antes de desmayarse apoyando su cabeza en su hombro. A lo que Ben sonrió y se dirigió junto a Batorex y un golpeado Kevin, quien tenía varios moretones y heridas en todo su cuerpo. Mientras que la Megawatt sonriendo orgullosa. Suficiente, Batorex, por favor cuida a Gwen, yo me encargo de Kevin. Pidió el castaño recostando a Gwen con cuidado. A lo que la chica flotó hasta estar junto a ella asintiéndole a su pareja mientras este volaba unos metros en dirección a Kevin, quien por su parte se levantaba con dificultad adolorido viendo a Ben con odio. Bien, Tennyson, adelante, esto todavía no termina. Gritaba con locura estando sumamente exhausto y herido, manteniéndose en pie por pura terquedad, ya no estando en condiciones de seguir peleando. Si insistes, fenómeno. Dijo Ben seriamente. Dándole un fuerte golpe en el rostro, haciendo que choque contra la viga del puente. Viendo como Kevin estaba tirado en el suelo sin moverse, aparentemente inconsciente. Por lo que sacó su cuchillo de cristal desde la funda de su cinturón, cubriendo el filo con su aura morada mientras se acercaba a Kevin con la intención de acabar con su vida de una vez por todas. Estando parado a un costado de su cabeza, alzó su cuchillo para luego bajar su brazo rápidamente apuntándole a su cabeza. Sin embargo, debido al gran cúmulo de estrés y odio, el cuerpo de Kevin reaccionó como un mecanismo de defensa instintivo, despertando de su inconsciencia y comenzó una metamorfosis para autopreservarse. Dando un grito de dolor mientras se transformaba en una amalgama del ADN de los aliens absorbidos, viendo su cuerpo recuperado con sorpresa y horror. Ante la sorprendida mirada de la Megawatt y el enojo del enmascarado, quien tuvo que alejarse de él para no ser atacado durante su transformación. Puta la wea, porque nada de lo que intento con este conche su madre funciona. Se quejaba el castaño mentalmente. No. Puedo transformarme. Me quedaré así, mira lo que hiciste. Decía Kevin intentando regresar a su forma humana. Fracasando en el intento y culpando a Ben, corrió contra el furioso para seguir peleando. Mientras eran vistos por los hombres de Steel, quienes le solicitaban autorización de abrir fuego. A lo que este les dio la autorización, indicándoles que ataquen al monstruo de gran tamaño, siendo obedecido. Disparando varios rayos de energía de sus bazucas, apuntándole a Kevin al momento en que estuvo a punto de golpear a Ben en la cabeza con su puño de diamante. Generando una gran explosión que mandó a Kevin a volar varios metros hasta caer al agua, hundiéndose en esta. Mientras tanto, Steel había caminado hasta llegar a donde el trío se había reunido mientras que sus hombres volvían a solicitar autorización. Cosa que fue negada por su superior. ¿Entonces ahora nos crees? Preguntó Ben cansado. Han demostrado ser de confianza y lo que decían resultó ser cierto, te pido disculpas, pero solo seguía órdenes. Decía Steel extendiendo su mano. Siendo estrechada por Ben, aunque este apretó con algo de fuerza, haciendo que el hombre se arrodillara adolorido. Eso fue por atacar 4 brazos, Diamante y Kat. Ahora estamos a mano. Decía Ben tranquilamente. Realmente te preocupas por tus compañeras, Dijo con una leve sonrisa mientras se levantaba ignorando el dolor.
¿Cómo no tiene idea? Respondió sacando su tabla de debajo de su sudadera y desplegarla sobre la superficie mientras cargaba a Gwen entre sus brazos antes de irse. Quizás nos veamos en otra ocasión, espero que podamos colaborar en el futuro, ambos queremos luchar por proteger el planeta. Dijo el hombre levantándose. Eso suena bien, cuídese teniente y cumpla con su deber, nos vemos. Dijo Ben volando lejos del puente junto a la Megawatt. Mientras tanto Steel les decía a sus hombres que dejaran marcharse al trío antes de pasar a otro tema. Y que esperan las gracias. Bájenme de aquí. Ordenó Steel molesto. Por su parte Ben había llegado cerca a Camper pidiéndole a Batorex que regresara al Chaquetrix luego de darle un beso como agradecimiento, cosa que ella disfrutó mucho, y posteriormente Max abrió la puerta del Camper dejándolos pasar y Ben recostaba a Gwen en su cama quitándole su máscara. Para luego usar el hechizo de restauración para sanar todas sus heridas y las propias, acabando extremadamente cansado. Ben, es un alivio que todo haya terminado, sé que no es mucho lo que puedo hacer, pero los ayudaré en lo que pueda para que se fortalezcan y estén a salvo, tengo mucho que contarles. Pero por ahora descansa. Decía Max con tranquilidad dándole un abrazo a Ben. Quien correspondió el gesto con una leve sonrisa. No te preocupes, abuelo, ya haces mucho por nosotros, pero ahora mejor vayámonos de aquí, estoy al borde del desmayo. Decía Ben, a lo que Max asintió comenzando a conducir el camper, mientras Ben se quitaba su sudadera y se acostaba junto a Gwen. Ella lo acompañó durante su crisis de poder contra Rojo, por lo que él haría lo mismo. Descansa, Gwen. Le dedicó sus últimas palabras del día mientras la abrazaba y la joven inconsciente se acercó acurrucándose contra él, sin notar cómo la joven sonrió levemente en su sueño. Mientras tanto, debajo del agua, Kevin abrió sus ojos, comenzando a desplazarse debajo de la superficie a pesar de su estado de agotamiento, con el objetivo de encontrar a los Tennyson y vengarse.